Bueno, pues iniciamos esta inmersión de hoy con un texto, la verdad es que muy sugerente. El rostro de Dios sin máscara, el bypass del ego. Y la misión que nos proponemos es explorar un poco esto de cómo mirar más allá de nuestra propia historia, ¿no? De lo que llamamos el ego. Hay una cita que me parece clave, de Meister Eckhart, que dice algo así como, el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. Da que pensar, ¿verdad? O sea, ¿qué significa realmente esa unidad, esa identidad? Pues sí, es una idea potentísima y bueno, bastante radical si te paras a pensarla. Lo que sugiere en el fondo es que esa conciencia nuestra, que busca, que anhela, esa conexión, ya es divina. No es que esté separada buscando algo externo. Ah, vale. Somos, digamos, el buscador y también lo buscado. Y claro, el ensayo plantea que el ego, precisamente, es como el principal velo, ¿no? El obstáculo para vivir esa unidad de forma directa. Entiendo. Entonces, el ensayo define el ego de una forma muy concreta. Dice que no es nuestro ser auténtico, sino la máscara de la historia. Ese yo que hemos ido construyendo con recuerdos, heridas, juicios, vamos, como si lleváramos unas gafas, ¿no? Con una graduación muy específica. Exacto. Unas gafas bastante rígidas, además. Claro. Y esas gafas, pues, lo tiñen todo. El ejemplo que da es, bueno, si uno se siente carente, pues ve carencia por todas partes. El ego, según esto, siempre está un poco a la defensiva, buscando que le den la razón, y eso genera mucho conflicto, ¿no? Interno y externo. Pero aquí viene lo interesante, el contraste que hace. Así es. Porque frente a esa máscara, que es temporal, el texto nos habla del ser espiritual o el alma, y lo describe como el observador incondicional. Esa conciencia quieta, ¿sabes? Que está detrás de todo, viviendo una experiencia humana, pues para aprender. Ajá. Y aquí hay un punto que a mí me parece fascinante, sobre las emociones que consideramos difíciles. La tristeza, el enfado, ¿qué pasa con ellas? Que no son lo que creemos. Exacto. No las ves como un fallo nuestro, como algo que está mal en nosotros, sino más bien como indicadores vibracionales. Piensa en ellas como si fueran alarmas del coche. Vale, una señal que te dice, ojo, te has identificado demasiado con la máscara, con el personaje. Son solo eso, señales. No son la verdad última de quién eres. Entendido, entendido. Entonces, si el ego es el filtro y la idea no es pegarnos con él, ¿qué propone el ensayo? Y ahí entra ese concepto del bypass del ego o bypass de la conciencia. Suena curioso, ¿no? Sí, suena curioso y la propuesta es sutil, pero yo creo que muy potente. No se trata de eliminar el ego, porque quizás ni se puede ni es deseable del todo, sino de cambiar el foco, darle la prioridad a lo esencial, a ese ser observador que está siempre ahí, detrás. Vale, no luchar, sino... Desplazar la atención. Eso es. Y el ensayo da como unos pasos prácticos, una especie de método para cultivar esa habilidad. ¿Y cómo funciona ese bypass en el día a día? ¿Qué hay que hacer? Pues se articula, digamos, en 3 momentos clave. Primero, detente. O sea, cuando notas la emoción egoica, la defensa, el juicio, el miedo, lo que sea, simplemente te das cuenta. La reconoces, pero sin añadir más leña al fuego, sin juzgarte por sentirla. Van a parar y observar. Activa la comprensión, o sea, recordar esa distinción clave. Vale, esto que siento es la máscara, es mi historia reaccionando, no es mi ser esencial, es como un recordatorio interno. Ajá, diferenciar. Mira al alma, que significa elegir conscientemente, buscar y ver la esencia más profunda, esa presencia silenciosa y atemporal, tanto en uno mismo como en la otra persona. Incluso si su comportamiento nos molesta. Ver más allá de la historia temporal de ambos. Es un cambio de perspectiva deliberado. Un cambio activo de dónde pones la mirada entonces, y al hacer esto, ¿qué ocurre? ¿El ego se...? Se esfuma. Bueno, según el texto no es que se esfume de repente, pero al practicar este bypass, el filtro del ego pierde fuerza, pierde su agarre sobre nosotros. La narrativa personal, esa historia que nos contamos, se calma. Ya no domina tanto la escena. Exacto. Deja de ser el protagonista absoluto, y entonces emerge lo que llama la presencia pura.
El ser ya no siente esa necesidad de defenderse, de tener razón. Simplemente observa. Y en ese espacio de mayor quietud, ahí es donde se revela esa unidad de la que hablaba Eckhart al principio, ¿no? Justamente, la conclusión del texto es esa, que en esa visión más limpia, sin tanta distorsión del ego, la cita de Eckhart deja de ser una frase bonita y se convierte en una experiencia real, vivida. Ya no hay dos miradas, la mía y la de Dios, separadas. Es la misma mirada. Es la conciencia una reconociéndose a sí misma. Como dice el ensayo, Dios se mira a sí mismo en nosotros. Somos el ser experimentándose a través de esta forma humana. Pues resumiendo un poco la idea central, que me parece muy potente, tenemos como una capacidad interna de puentear, de saltarnos ese filtro habitual del ego para conectar con una visión pues más profunda, más unificada, más real de quiénes somos y de la realidad misma. Exacto. Y esto, claro, nos deja con una reflexión interesante, que de hecho el propio texto sugiere al final. ¿En qué momentos de nuestro día a día, quizás en una pequeña frustración, en un desencuentro con alguien, podríamos intentar practicar esto? Claro. Probar a hacer ese pequeño bypass, a mirar, aunque sea solo un instante, más allá de nuestra máscara y de la máscara del otro, para intentar conectar con esa presencia compartida que, según esta visión, pues siempre está ahí, disponible. Es una invitación a experimentar, ¿no?